Vamos a contaros cómo utilizar Excel para el cálculo de parámetros de centralización y dispersión con una variable continua. Para hacerlo más ameno vamos a usar un ejemplo. Para practicar la recogida de datos estadísticos, los alumnos de una clase cronometran durante una semana el tiempo que tarda el profesor en poder empezar a dar la clase. Los resultados obtenidos son los siguientes. Estos son los datos organizados por sesiones y días de la semana. El primer paso que tenemos que hacer ahora es agrupar estos datos por clases o intervalos. Para ello, empezamos calculando el tamaño de la muestra, aunque es una cosa evidente, 7 por 5, pero vamos a utilizar la fórmula contar. En este momento os tengo que contar que para empezar, para introducir una fórmula en Excel, tenemos que empezar poniendo un signo igual o un signo más. Cuando introduces una fórmula, Excel ya completa el nombre con la biblioteca de fórmulas que tiene, o sea, no tienes ni siquiera que recordar el nombre completo. Introducimos contar, ponemos el rango de datos y tenemos 35, como esperábamos. El rango lo calculamos restando el máximo, que utilizamos la fórmula máximo de nuestro rango de datos, menos el mínimo, la fórmula mínimo, a ver, mínimo, aquí está, de nuestro rango. A ver, seleccionamos, ya está. 240. El número de clases lo podemos aproximar haciendo la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, pero nosotros vamos a utilizar la fórmula de Sturges, que como sabéis es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo en base 10 del tamaño de la muestra. Como no nos da un número entero redondo, vamos a utilizar la fórmula redondear. Redondear, tenemos que seleccionar la casilla que queremos redondear, punto y coma, y las últimas cifras que queremos, a la que queremos el número de decimales. Queremos 0 decimales, ya tenemos 6, es el número de clases, y entonces ahora vamos a calcular la amplitud, el tamaño de la clase, dividiendo el rango entre el número de clases. Son 40 los segundos que dura cada clase, entonces ahora vamos a pasar a completar nuestra tabla de frecuencias. Ponemos el límite inferior de nuestra primera clase, que es el mínimo de nuestro rango de datos. Y el límite superior lo calculamos sumando a la casilla anterior el tamaño de la clase, la amplitud, que es 40, y ahora vamos a tener la previsión de bloquear colocando un símbolo del dólar delante de la K y un símbolo de dólar delante del 6, así esa casilla cuando arrastremos estará bloqueada y no se moverá. Ya podemos arrastrar y tenemos el límite superior. El límite inferior de cada clase es igual al límite superior de la clase anterior. Como veis, bueno, arrastramos, terminamos la columna, creo que veis que nos está apareciendo en la primera columna, lo hemos dejado así preparado, el escrito en con una sola columna, el límite inferior y superior, para luego poder utilizarlo en la gráfica. ¿Esto cómo se hace? Utilizamos la fórmula concatenar. Hay que escribir primero el límite inferior, punto y coma, y entre comillas ponemos el símbolo ortográfico que queremos utilizar para separar los dos datos. Punto y coma, el segundo dato que va a aparecer, cerramos paréntesis, como veis, ese es el primero, así es como lo hemos hecho, después arrastrando. Bueno, ese es el ejemplo. Vamos a seguir la marca de clase, ese es el valor intermedio entre el límite superior e inferior de cada clase, lo vamos a calcular sumando las dos casillas de las columnas anteriores y dividimos entre 2. Podemos arrastrar ahora. La frecuencia absoluta la utilizamos la fórmula frecuencia, pero lo primero que hay que hacer es seleccionar todas las casillas de la columna en donde queremos que aparezcan los datos. Ponemos ya la fórmula frecuencia y entonces ahora a continuación seleccionamos el rango de datos y después separado por punto y coma, límite superior de las clases.
cerramos y mucho cuidado porque ahora no queremos introducir sino tener una matriz. Así que damos al Control Shift Intro y ya tenemos nuestras frecuencias. Como podéis comprobar, la sumatorio de las frecuencias, de todas las frecuencias absolutas, es el tamaño de la muestra. La frecuencia absoluta acumulada la calculamos, del primer intervalo es el mismo y vamos sumando al acumulado anterior el valor de la frecuencia absoluta de cada clase y ya podemos arrastrar. La frecuencia relativa la calculamos dividiendo la frecuencia absoluta de cada clase entre el tamaño de la muestra y tenemos también la precaución, como antes, de bloquear. Bloqueamos la casilla del tamaño de la muestra colocando el símbolo de dólar delante de la fila y la columna. Y entonces ahora ya podemos arrastrar. Y tenemos todas nuestras frecuencias relativas, el sumatorio es 1, evidentemente. Calculamos también la frecuencia relativa acumulada, de forma similar a lo que hemos hecho anteriormente. En el primer intervalo no hay ningún acumulado. Y ahora vamos sumando del acumulado la frecuencia relativa de la clase. Ya tenemos el sumatorio. Vamos a pasar ahora a calcular los parámetros de centralización y dispersión con las fórmulas de Excel. Moda es moda.1, seleccionamos el rango de datos, la mediana más mediana, seleccionamos el rango de datos de nuevo, la medida aritmética es la fórmula promedio y otra vez el rango completo, la varianza es var.p porque esto es una población completa, no es una muestra. Y la desviación típica la podemos hacer haciendo la raíz cuadrada de la varianza o podemos utilizar también la desviación típica de la población seleccionando el rango de datos. El coeficiente de variación lo calculamos dividiendo la desviación típica entre la media aritmética y multiplicamos por 100 para obtener el dato en tanto por ciento. Tenemos todos nuestros parámetros calculados y nuestra tabla de frecuencias y vamos a dibujar el histograma y el polígono de frecuencias. Para ello tenemos que seleccionar los datos de la columna de la frecuencia absoluta y pulsamos insertar columna, gráfico columna en 2D. Esta es la base que vamos a utilizar y a partir de aquí vamos a ir modificando. En primer lugar, para que sea un histograma, lo que tenemos que hacer es eliminar el espacio que hay entre las columnas. Pulsamos dentro del gráfico botón derecho, seleccionar datos. Ahora vamos a cambiar primero la leyenda, vamos a cambiar el series, lo editamos, el gráfico le vamos a llamar tiempo perdido y vamos a editar también en el eje horizontal para que aparezcan los rótulos del límite inferior y superior de las clases que hemos preparado antes. Seleccionamos seleccionar datos, etiquetas del eje horizontal, editamos, seleccionamos y ya los tenemos incluidos. Muy bien. Pinchamos ahora para en dar formato a la serie de datos y eliminamos el ancho del intervalo, lo ponemos en el 0%. Para que sea un poquito más aparente, vamos a cambiar el diseño, vamos a utilizar los diseños preestablecidos que tiene Excel, un fondo negro, unas columnas, con un poquito de relieve y ahora vamos a hacerle el polígono. Tenemos que seleccionar datos, agregar una nueva serie, el nombre de la serie va a ser polígono y los valores de la serie son de nuevo las frecuencias absolutas. Introducimos, aceptar, aceptamos y aquí pinchando otra vez sobre la serie en cambiar tipo de gráfico
Vamos a seleccionar gráfico de línea con marcadores y aquí está nuestro polígono de frecuencias. Vamos a enseñaros otro gráfico que hemos construido simplemente introduciendo los datos completos para que se pueda comparar el tiempo que se pierde por sesiones y por días de la semana. Están introducidos los días de la semana en el eje horizontal y cada una de las sesiones en un color diferente, como podéis ver. Aquí se aprecia como los viernes es claramente el día que más tiempo se pierde para poder empezar las clases. Nada más, con esto terminamos nuestro tutorial y solo nos queda daros las gracias por vuestra atención.